ir organizando, ¿no? Yo quería hacer como un comentario con respecto a, digamos, lo común que tiene los procesos de despojo dentro de los países de América Latina, por ejemplo en Colombia, y hay un caso particular que está muy vigente en el contexto colombiano y es el desvío del río Ranchería, que está en La Guajira y es donde se sienta uno de los pueblos originarios más grandes de Colombia, que son los Wayuu, porque ahí hay una multinacional estadounidense y es la multinacional más grande de Colombia que explota carbón a cielo abierto. Entonces, lo que pasa es que dentro de los procesos de resistencia, como tú decías ahora, con los grupos paramilitares, como que nos cuesta un poco más porque están los grupos paramilitares, que contamos con una diversidad de grupos paramilitares en el contexto colombiano, digamos, más la no responsabilidad del gobierno colombiano, más sumado a esto, no se respeta el marco normativo de los pueblos indígenas, que ellos tienen toda una autonomía para generar esas decisiones y consultas previas que no se tienen en cuenta. Entonces es un colapso medioambiental porque han habido muertes sistemáticas de este pueblo originario y es un proceso donde convergen muchos actores, el Estado, la multinacional, los grupos paramilitares, donde siempre se ven como reprimidas esas luchas. Entonces es como que sí, son procesos diferentes y en otros contextos un poco más difíciles de tratar. Sí, totalmente. Yo creo que hay muchos paralelismos, ¿no? Y puntos de contacto entre las experiencias en Colombia y las experiencias en México, ¿no? También con la guerra contra el narco, como que en México han habido ahí que es otra una serie de esfuerzos, ¿no? Como por aprender también de lo que ustedes están haciendo, sí. Y que sí se desarrollan muchas luchas, pero que hay una represión desde el Estado, desde los grupos paramilitares, desde las guerrillas, sí, que hace el proceso un poco más complejo. Sí, hay como una dimensión, un elemento común, ¿no? Que pienso y que lo hemos platicado con algunos compañeros colombianos, es que lo que por lo menos en México y Colombia estamos enfrentando en esta clave de guerra es una guerra contra la vida, contra las formas comunitarias, ¿no? Contra estas tramas sociales que evidentemente se presentan como un obstáculo, ¿no? Frente a las lógicas de acumulación, donde la acumulación está, digamos, representada, se encarna desde actores muy diversos, ¿no? O sea, que pasa por el crimen organizado, el narcotráfico, algunos grupos paramilitares, en fin, ¿no? Ahí se va complejizando también el lenguaje, ¿no? De cómo nombrar esta diversidad también de actores, pero que es una economía, la economía criminal, que es una economía totalmente funcional, ¿no? A la lógica de acumulación del capital. Yo quisiera hacer también alguna pregunta. En la construcción de estas disputas de base sociocomunitaria, digamos, que son las que van cimentando el proceso de lucha contra el despojo, me interesaría que nos contaras cuáles son los actores que son interpelados, digamos, a partir de la disputa. Es decir, hay una construcción discursiva que interpela a un actor en particular, hay una identificación. Sí. Y esa es la primera. La segunda, ya que estamos, hago dos por el precio de una. Me interesaría también saber en qué medida estas disputas sostenidas por la lucha sociocomunitaria es acompañada por el colectivo de intelectuales locales o nacionales y por las universidades, sobre todo, ¿no? Teniendo en cuenta que aquí en nuestro país las universidades han jugado papeles muy dispares en términos en algunos casos, de apoyo abierto
a los procesos de despojo en función de ciertos beneficios que han obtenido a partir de ello, o en otros casos como nuestra universidad, nuestra facultad en particular, que condena, digamos, recibir regalías provenientes de las empresas multinacionales que están interviniendo en procesos de despojo megaminero, por ejemplo, ¿no? Entonces me interesaría saber cómo ha sido el rol de los intelectuales y de las universidades en términos de la construcción del conflicto y de las formas de enunciación del conflicto, pero también de una intervención que puede ser más o menos activa, ¿no? Sí. A ver, con respecto a la primera pregunta de a quiénes interpelan, por lo menos en mi experiencia sí he visto que muchas de estas luchas, sobre todo rurales, nos han interpelado a los que vivimos en la ciudad, ¿no? Principalmente nosotros como habitantes urbanos o como parte de algunos colectivos o de organizaciones urbanas, generalmente así creo que ha sido la relación, pues hemos tejido una relación de solidaridad con estas luchas, ¿no? Pero siento que también en pocos años hemos venido reflexionando sobre la necesidad de problematizar nuestra propia condición de vida en las ciudades, ¿no? Porque es pensar, bueno, uno sí se puede solidarizar, pero no puede ser solidaridad completa, lo que, digamos, no solo ese es el vínculo, ¿no? Que te conecta con el otro, ¿no? En esa conexión, pues uno también va generando un proceso de reflexividad, ¿no? De conciencia sobre nuestros propios padecimientos, ¿no? Y nuestras propias afectaciones en la ciudad, que además, pues, las hemos naturalizado y por lo menos no necesariamente en la dimensión de la vida, de la lucha por la vida, es una dimensión que en las ciudades digamos que ha sido un eje, ¿no? De articulación tan generalizado como así han sido quizá otros ejes sobre los cuales uno se siente convocado en la ciudad o se comienza a articular, ¿no? Entonces creo que estos discursos, ¿no? De las luchas en defensa del territorio, principalmente indígenas, campesinos, que predominantemente son estos los sujetos que en México se están organizando, no por decir que en las ciudades no hay también, ¿no? Organizaciones o procesos inéditos de acuerpamiento entre la gente frente a ciertas afectaciones, pero sí predominantemente pues son las comunidades indígenas, campesinas, las que están, incluso yo en términos numéricos, o sea, de los 420 conflictos que por lo menos hay, ¿no? Que están registrados en nuestro país a partir de un trabajo que hizo Víctor Toledo, pues sí, predominantemente estaríamos hablando de territorios rurales, ¿no? Entonces yo creo que el discurso que ellos han venido produciendo en primera instancia nos ha interpelado a los colectivos urbanos, organizaciones que nos hemos contactado con ellos y que hemos tejido inicialmente una relación de solidaridad, que no en todos los casos, pero en algunos sí ha ido más allá de eso, ¿no? Aunque por supuesto hay que seguir sosteniendo la solidaridad, pero hay que ampliar esta discusión también de los propios horizontes de desarrollo y de la crisis civilizatoria y de un patrón civilizatorio que simplemente no es sostenible, ¿no? Y que en las ciudades pues buena parte de los recursos que se extraen pues son ¿no? como chupados por todas las lógicas urbanas, industriales. Entonces eso creo que ha sido muy importante. Lo otro, han habido como ciertos sectores como de clase media que yo creo que han sido interpelados, pero me parece que ha sido más desde una lógica como de solidaridad y frente a ciertas campañas que algunos actores han logrado también tejer para generar simpatía sobre ciertas causas, ¿no? Por ejemplo, no sé, Greenpeace, ¿no? Es una organización que no sé si actúa como acá, yo creo que sí, pero o no sé. Bueno, en México por lo menos pues hay eso, ha habido como una capacidad, por ejemplo, de sumarse a ciertas causas, por ejemplo, de ecologistas campesinos en Guerrero, ¿no? Que eran campesinos que están contra la tala de árboles frente a algunos grupos del crimen organizado, algunos los han matado, otros han estado en la cárcel y en este caso, no sé, ahora pienso, Greenpeace hizo una campaña de eso y eso, bueno, generó un tipo de simpatía con otro sector, ¿no?
pero yo creo que es una relación más de como de simpatía o de una sensibilidad, ¿no?, sobre lo ambiental, que por supuesto también ha ido creciendo y que habría que luego pensarlo con más detenimiento, pero creo que esa sensibilidad es a la que habría que interpelar también para el contacto con estas luchas en defensa del territorio, ¿no? Luego yo creo que ha habido un sector de la universidad, de la academia, que también, sobre todo, son sectores críticos de ciencias sociales, ciencias naturales, que también se han venido, por hacer rápido la distinción, porque esa distinción es muy problemática, pero que también muy rápidamente se han venido sumando a estas luchas. Hay una red que es la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, la UCS, que fueron los que se sumaron al TPP, al Tribunal Permanente de los Pueblos, en la ANA, que es la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que es como la UAC acá, la Unión de Asambleas Ciudadanas, muy parecida. Pues también hay como todo un colectivo de académicos que van haciendo trabajos con las luchas muy específicos, incluso en términos muy técnicos de lo que las luchas van requiriendo, y yo creo que eso ha sido muy importante. Yo creo que somos una minoría y todavía estamos en una situación como muy marginal frente a una lógica dominante de la academia, pero yo creo que ha sido bien importante el apoyo de intelectuales, académicos, ¿no?, que se han sumado a algunas causas, ¿no?, de estas luchas. Justo ahora del colectivo que hago parte, hace 2 semanas lanzamos junto con 170 organizaciones de este tipo, comunidades, barrios, pueblos, una campaña en defensa de la madre tierra y del territorio, y que va a ser una campaña que dura hasta noviembre, y es una campaña en la que además, bueno, de las propias luchas, que bueno, ellos son por supuesto los que van dictando y van diciendo como por dónde, pero hay una serie de sectores que también se han sumado, y en este caso pues hay un espacio académico que estamos apoyando en la producción de ciertos contenidos a partir de investigaciones que muchos pues hemos venido haciendo sobre el tema para la producción de materiales, ¿no?, que con una articulación que hay de medios libres, pues la idea es que ellos puedan ¿no?, generar herramientas audiovisuales, bueno, así como lúdicas, para poder transmitir estos contenidos que se están haciendo desde el sector académico. Entonces yo creo que se ha interpelado a la academia. Yo creo que hay un problema todavía que seguramente acá se vive, así como dificultad, o sea, en ese sentido lo digo, que es que todavía buena parte de la izquierda yo creo que está atravesada por un horizonte desarrollista, ¿no? Sí. Y centrado en una idea de progreso, que ha sido una idea pues que ha generado profundas calamidades a la gente y a la naturaleza. O sea, me parece que también lo que estas luchas han venido haciendo es tratando de hacer un cuestionamiento, ¿no?, profundo a ciertos principios y valores de la izquierda moderna, por supuesto incluida, o sea, no solo los principios dominantes del capitalismo, sino también de la izquierda moderna, como es la idea de progreso, como es la idea de desarrollo. Entonces, yo creo que sí, todavía a nivel, digamos, de la izquierda, sí estamos, creo, enfrentando esa dificultad, ¿no?, de que estas luchas todavía no se entienden muy bien, más allá de la solidaridad, digamos, y de decir si está mal que le quiten a la gente su tierra, pero digamos que este cuestionamiento más profundo, pues a veces no se entiende, ¿no? No se entiende, y a veces pareciera que es un problema de soberanía solamente, ¿no? Uno de los argumentos, por ejemplo, de López Obrador frente a la gran megaminería no es el modelo extractivo en sí mismo, ¿no?, sino es que los recursos se les vayan a los extranjeros y no sean recursos que se queden en el país, mientras que estas luchas están pues no solamente criticando el destino de los recursos, ¿no?, están criticando el modelo de desarrollo, la matriz sobre la cual este patrón civilizatorio se ha sostenido a lo largo de tanto tiempo, y que hoy pues esta crisis civilizatoria pues es, no podemos no verla, ¿no? Y sin embargo, pues sí, todavía hay grandes segmentos de la izquierda que creo que no se están conectando con estas luchas desde ese lugar, ¿no? ¿Alguna otra intervención? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Yo, para volver al principio, quería preguntar si tuviste dificultad para conciliar esto que vos decías como una perspectiva más de la economía política latinoamericana, el feminismo crítico, el marxismo, su vertiente más heterodoxo. Es decir, ¿cómo fue esa cocina en tu
tesis, eso por un lado. Y por otro, más si tenés alguna referencia de alguien que esté trabajando, vinculando esta línea del despojo de los comunes, si querés, con sobre todo el proceso de financiarización, digamos, de la economía a nivel mundial. Si conoces a alguien que haya establecido algún puente ahí. Pues bueno, aunque claro, hay distintos cuerpos teóricos y tradiciones, ¿no? Que como les contaba al principio, pues han sido muy importantes en estas reflexiones. O sea, yo creo que todas ellas comparten como una dimensión que tiene que ver con la crítica al capital, ¿no? O sea, con la crítica al capital y con la necesidad entonces de poner en el centro la lucha, ¿no? La lucha social y pensar que desde el antagonismo pues es como se puede ir abriendo un camino superador, ¿no? O sea, de las relaciones sociales dominantes. O sea, entonces, tanto la ecología política, que bueno, la ecología política es muy amplia y hay como muchas miradas quizá al interior, ¿no? Yo pues estoy dialogando más con esto que se denomina como ecología política crítica o más marxista, ¿no? En donde pues ese es como el punto, ¿no? Que se comparte. Al mismo tiempo el feminismo creo que lo que me ha aportado pues ha tenido que ver, y como les decía, principalmente la obra de Silvia Federici, es poner el tema de la reproducción de la vida en el centro, o sea que creo que eso también es central para entender como la radicalidad de estas luchas, o sea que desde mi punto de vista como eso es lo que también, ¿no? Están generando, ¿no? Estas luchas como nuevas coordenadas también para pensar el cambio social, para pensar la revolución, para pensar como nuevos proyectos donde no sigamos reproduciendo las mismas separaciones que quizá otros proyectos más clásicos han producido, como es la separación de la producción y la reproducción, que justo el feminismo viene a replantear, ¿no? Y decir no podemos seguir haciendo esta separación, ¿no? Y hay que visibilizar todas estas actividades ligadas al cuidado, a la reproducción de la vida, que principalmente hacen las mujeres. Entonces, bueno, como que no sentí que hubiera como una desintonía, ¿no? en esta literatura y en estas reflexiones. Entonces, como que por ahí creo que bien, o sea, como pude dialogar y enriquecerme y eso, ¿no? Como sentir que hay todo un legado de reflexión crítica del cual hay que seguirnos alimentando, ¿no? Y hay que seguir revisitando y reactualizando también, ¿no? Y generando cosas nuevas también, por supuesto. Y de esto del despojo y de la financiarización sí es algo que a mí también me interesa mucho. Ahora entiendo que los compañeros de situaciones están trabajando mucho en la clave de financiarización, ¿no? Y que lo están tratando de ligar a estos procesos de despojo. O sea, Diego y bueno, Vero Gago, que tienen este editorial a su vez, ¿no? Que se llama Tinta Limón, con otros compañeros, han venido pensando mucho en esa clave, ¿no? Acá en Argentina. Yo allá en México ahora no recuerdo así, en fin, a mí es una clave que me hace falta, ¿no? Como incorporar al análisis y que yo creo que no lo hice realmente en esta investigación y sí hay que buscar, ¿no? Bueno, yo no lo tengo realmente así claro. De aquí sé que ellos lo han estado pensando mucho, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Bueno, te agradecemos mucho, Mina. Un aplauso. Muchas gracias por tu generosidad y por haber compartido el resultado de tu investigación con nosotros. No, pues gracias.